por venir y explico un poco el por qué hoy y el por qué ahora. Como todos ustedes saben, ha habido reuniones del Consejo de Dirección y con los centros, tanto con los decanos y directores como con los administradores y administradoras de los centros, de cara a trabajar sobre la situación actual y posibles medidas de futuro de la situación de consumo energético de la Universidad de Zaragoza, que no es más que una institución más, que no es más que alguien más que miembro de la sociedad y que se ve afectada en gran medida por la situación que ustedes conocen de subida de los precios de la energía, tanto energía eléctrica, que es la que más nos afecta, como, en nuestro caso, el gas, que ya ha vuelto a subir un 1%, que también nos afecta muchísimo. Mucho menos, pero también bastante. Bien, la Universidad de Zaragoza, como ustedes saben, ha mantenido un silencio respetuoso, a pesar de las filtraciones, hasta el día de hoy, porque la obligación es informar primero en Consejo de Gobierno. Y hasta que no ha habido un Consejo de Gobierno, que acaba de terminar, no hemos convocado una rueda de prensa. No crean que es falta de respeto a los medios, sino respeto al ordenamiento normativo de nuestra universidad, que es primero necesario informar en Consejo de Gobierno. Bien, dicho esto, como ustedes saben, y han visto en la nota de prensa que se les ha comunicado, la situación nuestra no es diferente a la que sufre el sector público y las empresas de este país. No es diferente. Efectivamente, la Universidad de Zaragoza, en la situación actual, tiene una previsión de incremento de coste de la energía si nadie toma ninguna medida que sería inasumible ni siquiera con deuda a corto plazo. Esto es evidente que nos obliga responsablemente a tomar medidas de choque y a estudiar posibles medidas de futuro, decisiones no tomadas en contra de lo que se ha interpretado, decisiones todavía no tomadas, y a estudiar posibles medidas de futuro en caso de que nadie fuera de la universidad, es decir, los que la pueden tomar, tomen decisiones sobre el coste de la energía en nuestro país. Esto llevará, hemos estudiado, como explicará muy bien el gerente, hemos estudiado 4 escenarios económicos de coste de energía. En función de cuál sea el coste y las medidas que tomemos, nos encontraremos en una situación de incremento de coste energético A, B, C o D. Y en función de qué situación nos encontremos, las medidas que vamos a estudiar iremos aplicándolas a la medida que sean necesarias. Si ustedes han leído que se van a acabar las clases a las 5 de la tarde, pues puede que sí, puede que no, y dependerá de cómo esté el coste de la energía y dependerá de cada centro, porque hay centros que lo podrán hacer, de hecho ya lo hacen, y hay centros que no lo podrán hacer. Por lo tanto, cada centro tendrá sus medidas, pero lo que sí instaremos es a estudiar qué posibilidades tiene la Universidad de Zaragoza de racionalizar horarios para reducir el coste de energía, que en el fondo es lo que dice. ¿Qué posibilidades tenemos en cada centro de racionalizar horarios para reducir el coste energético? Que aunque ahora sea urgente por el dinero, por el planeta también tenemos que empezar que racionalización del gasto energético no está mal planteárnosla. Y el vicerrector Ángel Pueyo les contará qué estamos haciendo, pero eso no es a corto plazo, es a medio y largo plazo, sobre autoconsumo de energía, aislamiento de edificios, sectorización de edificios. Les contará qué se está haciendo ya y en qué estamos trabajando ya para reducir el coste energético y nuestras emisiones. Todo esto se lo explicará Ángel Pueyo. Por lo tanto, y haciendo la introducción general, y desde luego les pido por favor que entiendan que tenía que ser hoy cuando hiciéramos la rueda de prensa y no antes de hoy, por respeto a la institución a la que estamos representando aquí, por respeto a la institución. Yo entiendo que a ustedes la noticia siempre les surge. Y acabaré diciendo
que ya algunas universidades, lo habrán visto publicado en la prensa nacional hoy, están replicando las medidas que ha tomado la Universidad de Zaragoza, porque muchos nos pidieron nuestras medidas para empezar a aplicarlas ellos también, que por lo tanto no somos los únicos, aunque fuéramos de los primeros. Alberto, si quieres explicar un poco los escenarios para que se entienda. Gracias, rector. El planteamiento que hemos hecho para valorar, partimos de una premisa y ha sido el año 2021, que es una certeza, y partimos ahora de analizar escenarios que será el futuro de lo que nos va a pasar en 2022, que es una incertidumbre. Pero partiendo de la certeza, que es el ejercicio 21, y es un escenario prebélico, donde el precio de la energía ya había sufrido y estaba experimentando un incremento notable que todos estamos sufriendo, nos dimos cuenta que en la Universidad de Zaragoza ya nos habíamos desviado entre energía y gas en aproximadamente 2 millones de euros sobre lo que teníamos presupuestado y previsto. Es decir, este era el escenario prebélico en el que nos encontrábamos como institución, nosotros y todas las administraciones públicas y casas y empresas que pagan la electricidad. Ante ese escenario, hemos valorado cuál es en función de cómo estamos pagando la energía, cuál es el escenario en el que nos vamos a enfrentar y ver cómo nos podemos aproximar a las distintas situaciones. Y hemos planteado, como decía el rector, 4 escenarios. Uno de ellos sería un escenario de inercia, es decir, de lo que nos está ocurriendo hoy, si esto prevalece en el tiempo, ¿dónde acabaríamos? Y en este caso, pues el coste de la electricidad podría llegar a suponer unos 10 millones, casi 11 millones de euros, 10,9 millones de euros, con un coste del kilovatio a 296,75 de media en todo el año. Ante un escenario todavía peor, es decir, de si todavía la situación internacional se intensificara el conflicto y se desbocara un poco más el precio, como algunos prevén, pues estaríamos en un escenario donde el coste de la electricidad en 2022 podría alcanzar 12.700.000 euros. Con un coste medio de 356,75 euros el kilovatio. Nos hemos planteado otros 2 escenarios y es, ante el anuncio del Gobierno de intentar hacer una regulación en materia de energía, reduciendo o al menos acotando, poniendo un límite de 180 euros el kilovatio, lo que hemos valorado es, en ese escenario, si nosotros no modificáramos el consumo del 2021 y lo aplicáramos de aquí en adelante, cuando digo de aquí en adelante es desde abril en adelante, porque en ningún caso puede ser en enero, febrero y marzo, que esto ya está hecho, estaríamos en un gasto de 7.900.000 euros aproximadamente. ¿Y qué ocurriría si, en vez de, teniendo en cuenta este límite máximo regulatorio de 180 euros, consiguiéramos reducir un 20% de nuestra energía? Pues el coste ascendería a 6.700.000. Estos datos, que son casi 11 millones, 10,9, 12,7, 7,9 o 6,7, hay que ponerlos en referencia a cuál es el presupuesto que tiene la Universidad de Zaragoza en materia de gasto energético, gasto de energía, gasto de electricidad, que es de 5.097.000. En todos los escenarios estamos experimentando una desviación sobre lo que tenemos inicialmente. Lo que tenemos es que procurar avanzar hacia el escenario más óptimo. Y el escenario más óptimo sería que ojalá el Gobierno haga esta regulación limitando, pero además nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de ahorro de energía, porque de lo contrario, en el mejor de los escenarios, nos encontraríamos con una desviación próxima a los 3 millones de euros. Ese es un poco el resumen de la situación. Y por otro lado, aquí no he mencionado otra serie de medidas que el Gobierno podría acometer porque no las ha anunciado. Lo que sí que ha anunciado es trabajar en esto de topar a 180 euros. Pero si se trabajara, por ejemplo, en la reducción del IVA, pues entonces, pues a lo mejor este escenario podría incluso mejorarse, ¿no? Y esto es un poco el resumen. En el IVA nosotros estamos en el 21%, somos gran consumidor y no hemos experimentado rebaja de IVA. Fíjense que el incremento del 2021 se ha experimentado a pesar de que hayamos
hecho una reducción de consumo del entorno de 1 punto con respecto a 2019. Es decir, hemos reducido el consumo, pero hemos incrementado el gasto, porque los precios subieron. Bien, esto es lo que podemos hacer a corto plazo. ¿Qué medidas está trabajando el vicerrectorado, que es responsable de infraestructura y sostenibilidad, que está trabajando ya, está atacando ya cuáles que tendrán efecto a medio plazo y cuáles estamos trabajando a largo plazo de cara a una reducción de consumo y a un mayor consumo de energía verde? Ángel. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, indicarles que la filosofía que tiene la Universidad de Zaragoza en materia energética y responsabilidad climática dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible viene antes de esta situación puntual que se ha desencadenado en estos últimos meses. Nosotros estamos respondiendo a los presupuestos que tenía la CRUE sobre compromiso y liderazgo universitario con el cambio climático y, en cierta medida, algunas de estas acciones que se están llevando ya más de choque responde al rol social que tiene que tener nuestra institución pública para dar ejemplo en materia de contención y responsabilidad en este momento por las cuestiones energéticas. ¿Por qué digo esto? Porque ya en el equipo de dirección anterior de las elecciones anteriores ya había un compromiso por la mejora de la sostenibilidad energética. En ese sentido, los nuevos edificios que ya se han proyectado y los que se van a proyectar van con la máxima eficiencia energética. Incluso pues, se quiere que tengan la máxima calificación de eficiencia dentro de la acreditación BREEAM. Por otra parte, ya se había empezado con temas de fotovoltaica y temas de eficiencia, por ejemplo, en sustitución de calderas o aislamiento térmico. Nosotros estamos ahora con un plan que es el 22-26, que se proyecta al 2030, en la que se está trabajando fundamentalmente con este tipo de acciones. ¿Qué se quiere abordar a corto plazo dentro de lo que sería el presupuesto 2022 y a medio-largo plazo ya 2026-2030? Por un lado, lo que se quería trabajar era en la mejora de la eficiencia energética de algunos edificios. Sería, por ejemplo, el caso de la Facultad de Educación en Huesca o de Económicas, para ir mejorando lo que sería la envolvente con el aislamiento térmico a través de las ventanas. Hay el proyecto de una mejora en la instalación eléctrica en ciencias, en el que ahorraríamos porque habría una transformación LED y, por otro lado, también todas las ineficiencias de la propia instalación nos daría unas mejoras importantes. Hay el compromiso también de transformar y cambiar la caldera de la Escuela Politécnica Superior de Huesca para que también mejoremos el confort térmico, pero también tengamos ahorros sustantivos por el consumo de la nueva caldera. Y, por otra parte, está el edificio de Filosofía y Letras, que va a ser un edificio bastante energéticamente sostenible. Con el Gobierno de Aragón hay el compromiso también de inversión en energías renovables, que sería fotovoltaica, pero tiene que estar asociado con otro elemento importante. La instalación de la fotovoltaica se va a realizar fundamentalmente sobre cubierta, a lo cual va a haber también un programa de instalaciones de aislamiento de las cubiertas y luego de nueva instalación fotovoltaica en una parte importante de edificios que tengan cubierta plana. Esto se va a empezar a hacer a lo largo del presupuesto del 2022, pero por otra parte se están abordando otros proyectos dentro del horizonte 2026-2030. Dentro de los proyectos 22-26, fundamentalmente, habría actuaciones más sectoriales que estarían ligadas a la transformación de la iluminación a LED, tanto en interior como exterior. Por otra parte, habría un plan de sustitución de todas las calderas que tienen más de 25 años y hay un proyecto que ya se extendería al 2030 en el que lo que se querría es tener el 30% de la energía eléctrica por fuentes sostenibles para el autoconsumo. Atención, todo esto se iba planteando a lo largo del año pasado para este contrato programa que todavía no se ha firmado, en un escenario en el que no se tenía
una subida del IPC del 7%, probablemente este año será 2 dígitos, una situación de recursos y aprovisionamiento de materiales, subida de microprocesadores, etcétera, que es bastante elevada y, por lo tanto, bueno, uno es lo que queramos hacer y otro es lo que se podrá hacer con lo que valga el dinero en el momento que nosotros podamos trabajar. Por otra parte, lo que también se está intentando es implementar, además de la colaboración de la comunidad universitaria, es importante lo que sería la digitalización. Entonces, dentro del proyecto de digitalización en la línea de campus inteligente hay un proyecto que se llama Sensoud. Una parte está financiado por el proyecto Unidigital del Gobierno de España y también contamos con la colaboración, porque lo estamos desarrollando con recursos propios, de investigadores y grupos pioneros en esta línea, fundamentalmente ligados a la INA. En este caso, lo que queremos es cruzar todos los datos que tenemos de consumos energéticos, de usos de los espacios, de niveles de iluminación, temperaturas interiores y exteriores, para generar modelos eficientes que nos ayuden también a complementar esta reducción energética, es decir, además de las medidas complementarias. Y con esto un poco damos las pinceladas de lo que se querría acometer a medio y largo plazo. Creo que Alberto me decía que se había olvidado de informar de una cosa. Un matiz que, bueno, también ha salido en prensa nacional esta mañana, decir que dentro de las medidas que se contemplan en el plan de medidas inmediatas a acometer está, por ejemplo, el de dar una revisión a lo que sería todo la ventilación de la actividad académica o de oficinas que tenemos. Esto nosotros lo procedimentamos siempre como una propuesta que va al Comité de Seguridad y Salud, que es el órgano competente de vigilar y de proponer la regulación en esta materia, y siempre lo informamos y lo comunicamos a Salud Pública. Así lo hemos venido haciendo desde el inicio de la pandemia y así bueno, nos ha ido bien porque hemos podido colaborar y trabajar en conjunto y en medidas consensuadas. En este caso hemos tenido hoy conocimiento, esto fue notificado la semana pasada, de que nos dan el visto bueno de la medida contemplada concreta sobre bueno, pues las ventilaciones que tendremos que seguir haciendo porque estamos en situación de COVID todavía. Lo que pasa es que tenemos que buscar el equilibrio entre una ventilación necesaria y adecuada y una ventilación excesiva, en este caso desde el punto de vista de ahorro energético, ¿no? Entonces, en ese equilibrio, la propuesta que hemos hecho, la Dirección General de la Función Pública, o sea, de la Función Pública, no, de Salud Pública, está de acuerdo. Bien, pues yo creo que hemos informado con claridad del qué y el por qué, y el cuándo y el cómo. Y entonces, si tienen alguna cuestión. El importe económico en materia de electricidad que tiene prevista la Universidad de Zaragoza para el ejercicio 22 es de 5.097.008 euros. Esa es la cifra exacta en términos presupuestarios, ¿no? Y a partir de ahí se producen las desviaciones de los escenarios que os he descrito. En cuanto a lo que sería la medida concreta que se va a llevar al Comité de Seguridad y Salud y está contemplada en materia de ventilación, a ver si la encuentro y os la leo, sería la siguiente. A ver. En cualquier caso, sería la ventilación se modifica en el ámbito de la regulación de seguridad y salud COVID y quedaría así. En cualquier caso, independientemente del tipo de instalación, se debe realizar tareas de ventilación natural en las instalaciones de forma diaria, pero solo al principio y final de la jornada y de las aulas después de cada uso, por espacio máximo de 10 minutos, para permitir la renovación del aire. Se recomienda ventilación cruzada con apertura de puertas y o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio.
Este es lo que reduce un poco, pero mantiene la necesaria ventilación. Y en estos términos es cuando Salud Pública nos ha dicho OK. Un momento que no ha respondido todavía Ángela la parte del dinero. Bueno, por otra parte, el tema de la financiación está dentro del contrato programa que tenemos con el Gobierno de Aragón y la universidad. Claro, aquí lo que nosotros hemos hecho a varios escenarios y sobre todo preparamos las partidas a corto plazo dentro de la financiación del 2022. ¿Qué ocurre? Que también aquí hemos hecho el precio, teniendo en cuenta un 20%, o sea, nosotros ya cuando hicimos los cálculos lo hicimos con un 20% de subida de los costes. Y bueno, ahí tendremos que entrar en negociación con el Gobierno de Aragón. Tengan en cuenta que sí que hay una apuesta importante con el tema de las renovables por parte del Gobierno de Aragón, pero ya se le indicó que además de renovables hay que mejorar, por ejemplo, todo el tema de cubiertas, es decir, que va una cosa superpuesta. Y por otra parte, también estamos intentando buscar líneas de cooperación con nuestras administraciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros no podemos ir directamente a los proyectos Next Generation, que nos podrían venir muy bien en lo que sería renovación de edificios y, por lo tanto, ser más eficientes energéticamente, o proyectos directamente de producción de energía. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos administraciones como la Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca. Estamos también haciendo alguna prospectiva con el Ayuntamiento de Zaragoza para proponer ciertos proyectos que mejoren las infraestructuras e instalaciones de la Universidad de Zaragoza en colaboración con la generosidad de estas administraciones. A ver, todavía no se ha cambiado ningún horario. Los horarios ahora siguen como estaban porque estaban planificados. Lo que estamos trabajando con cada centro, y de hecho se están empezando a tener reuniones, es cada centro cómo puede optimizar los horarios. Y cada centro es diferente. Hay centros que tienen obligatoriamente mucho horario de tarde porque tienen mucho estudiante que es trabajador y que por lo tanto les hace falta más docencia por la tarde casi que por la mañana. Entonces cada centro es un mundo, es diferente y en cada centro lo que vamos a buscar es la optimización de los horarios. La optimización de los horarios, que en cada centro será distinto. El 8 a 17 es porque hay alguna universidad que trabaja en ese entorno. Eso es un ejemplo. Se puso ese horario porque hay universidades que trabajan en ese entorno de docencia. Pero hay varios centros que puedan hacerlo incluso antes y habrá centros que no lo podrán hacer y habrá centros que a lo mejor dirán no, yo prefiero empezar más tarde por la mañana pero alargarlo más por la tarde y cada centro será un mundo. Lo que sí que vamos a pedir es que se optimicen los horarios. Por ejemplo, muchos parones al mediodía, por poner un ejemplo, en Europa. Ustedes saben que al mediodía apenas se para y la universidad que les he dicho que es ejemplo no tiene parón al mediodía. Entonces, quiero decir, tiene parón de docencia, es decir, es docencia continuamente todas las horas del día, aunque efectivamente la gente sí que para, pero unos paran en un momento y otros en otro. Es decir, ese tipo de cosas, de esas horas que tienen mucha iluminación, no usarlas para dar clase, usarlas, ese tipo de cosas es lo que tenemos que analizar. Por otra parte, no es nada de lo que no se haya dicho sobre la sociedad española. Porque este tema la sociedad española lo tiene encima de la mesa hace mucho tiempo, que hacemos muy mal uso de las horas de sol y aumentamos nuestro consumo energético. Estamos diciendo algo que lo dice toda la sociedad. Analicemos nosotros si podemos optimizar nuestros horarios para usar al máximo las horas de iluminación natural y de menos calor o menos frío. Es lo único que hemos dicho. Y yo creo que poner el debate encima de la mesa no está mal. Luego llegaremos a las conclusiones que lleguemos y en la medida que veamos que es posible, porque fíjense que ahora hablamos de dinero, pero si pudiéramos reducir todavía un 10% más nuestro consumo energético, el planeta también nos lo agradecería. Por lo tanto, estamos hablando de ese tipo de actuaciones, de hacer análisis de optimización de horarios para reducción de costes energéticos. Yo creo que es obligación de la universidad, que siempre tiene que ser un poco punta de lanza, poner este tema encima de la mesa y decir, vamos a estudiarlo, ya veremos lo que hacemos. Este curso está todo planificado y hay un estudiante, muchos que están trabajando, los estudiantes que están trabajando no le puedes cambiar los horarios. Estamos trabajando en dirección al curso que viene. Ahora, créame, si mañana la energía de esto que hemos dicho se dispara al doble,
pues tendremos que empezar a hacer algo ahora, porque con lo que hacemos ahorramos entre un 20 y un 30% de consumo energético. Con lo que estamos haciendo ahora un 20%, con el apagar, reducir, y no vamos más allá, pero si se nos disparara a un escenario catastrófico, pues habría que pensar en cualquier otra medida. Yo confío en que no vaya más allá y confío que decisiones que nosotros no podemos tomar se tomen por quien las puede tomar. Nosotros no podemos hacer más que afrontar el precio que tenemos que pagar cada día. Porque además el gerente se ha olvidado de una cosa que me ha dicho que os quería comentar. Que hay otro factor. Hay otro factor de gasto importante y es el gas. Hasta ahora las cifras que os he comentado eran en relación a electricidad. Para que tengáis también el dato, en presupuestos de la Universidad de Zaragoza, para otros combustibles que no sea energía eléctrica, tenemos presupuestado 1.428.377, que ese es una cuantía razonable para hacer frente a lo que es un año normal, a pesar de que el año pasado ya tuvimos algún incremento. Bueno, pues en el gas la posible desviación para el 2021 está entre los 800.000 y 1.200.000 euros, cosa que es una barbaridad. Si tenemos 1.400.000, ese margen de incremento es una barbaridad. Entonces, bueno, que las medidas de ahorro atañen a la parte más grande de la tarta, que es la energía eléctrica, pero también atañen a lo que sería el gasto de otros combustibles, fundamentalmente el gas. No, los escenarios han sido descritos, menos el último, donde se valora que si se adoptaran las medidas que propone el Gobierno, ahorráramos un 20%, que es lo que queremos ahorrar con las medidas, estaríamos en un escenario de desviación de 1.600.000 euros. En los otros escenarios no hemos hecho una modulación de ahorro. Hemos dicho que si se aplicara tal y como consumimos, es decir, si el 2021 en términos de consumo lo proyectáramos al 2022, pues según el precio, que es la variable independiente, que no depende de nosotros, pues estaríamos en esas desviaciones. Ahora bien, si nosotros nos ponemos manos a la obra y nos ponemos a ahorrar, en ese escenario, el ventajoso, estaríamos reduciendo a este importe. ¿Qué ocurriría si estamos en un escenario catastrófico y en cambio no hay ninguna medida que el Gobierno pueda poner en marcha? Pues en ese caso lo que procuraríamos era reducir el consumo en un 20% y valoraríamos cuánto vamos a tener que pagar, pero en cualquier caso serían muchísimo más dinero del que estamos ahora pagando. No sé si me explico. Sí, todo lo que usted se refiere al confort térmico, digamos que lo vamos a tener que aplicar sí o sí, por varios motivos, pero todos los ciudadanos en nuestras casas también, no solamente por el precio, sino porque también tenemos que valorar las emisiones que estamos lanzando al planeta y digamos que un poquito menos de confort térmico no es tan grave en función de lo que… Esto ya se estaba planteando a nivel general antes de que sucediera esto, no solamente nosotros, toda la sociedad estaba planteando si los niveles de temperaturas de los aires acondicionados y las calefacciones eran adecuados o podíamos hacer un gradito. Esto no es algo que haya surgido porque la universidad lo ha puesto encima de la mesa. Yo creo que esto lo teníamos todo encima de la mesa y desde luego en nuestros hogares yo creo que la mayor parte lo estábamos haciendo ya desde hace bastante tiempo, solamente por responsabilidad de cara al planeta, ¿eh? Más que condicionar el contrato programa, el problema es el escenario económico. Es decir, lo que teníamos previsto que a lo mejor valía 2 millones puede valer 2,5 millones, lo cual, manteniendo el mismo contrato, no vamos a poder hacer todas las cosas que queramos. No es un problema de filosofía, porque en cierta medida hay una coincidencia. Es decir, nosotros queríamos ser responsables energéticamente, el Gobierno de Aragón además estaba incentivando porque tenía una partida presupuestaria ligada a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en temas de movilidad, energía verde, sostenibilidad, medio ambiente. Y claro, en esa filosofía se había desarrollado toda una serie de paquetes y medidas. El problema es cuánto va a costar. ¿Cuánto va a costar los próximos edificios?
Es decir, hay una incertidumbre que no es solamente nuestra, sino de todas las instituciones e incluso de la actividad privada. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos que seguir trabajando independientemente hasta donde podamos llegar. Y luego es muy importante la colaboración social entre todos. Es decir, no se quita la calefacción, se modulan las temperaturas en función de ciertos elementos. Es decir, si nosotros vemos luego el día a día de cómo ha funcionado la calefacción en la Universidad de Zaragoza, muchos días ha estado en funcionamiento. Lo que pasa es que el confort térmico es un poquito peor, sí, no voy a decir lo que no, pero en ningún momento se ha hecho una medida drástica total. Y luego hay una cuestión muy importante, hay un acompañamiento a la comunidad universitaria y fundamentalmente al estudiantado. Es decir, eso era de 8 a 3, se va a tener en cuenta, por ejemplo, el tema de los exámenes. Los exámenes se van a seguir manteniendo en las franjas horarias. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor exámenes que eran a las 3 o a las 4 de la tarde se va a intentar pasar a otra franja horaria para que el consumo energético sea menor. Vamos a intentar sectorizar de tal manera que podamos tener estudiantes con buen confort climático y tengamos cerrados otros espacios en la medida de lo posible. Que las salas de estudio van a seguir funcionando, lo único que se van a intentar independizar para que energéticamente no consuman como el resto de los centros. Es decir, por ahora lo que intentamos es racionalizar. No estamos creando una situación de alarma, pero necesitamos el compromiso de todos. Pero fíjese que eso es necesario, porque lo que no podemos tener es abierta una sala de estudios y que al mismo tiempo esté funcionando la calefacción de todo el edificio, porque eso es un consumo excesivo. Entonces tendremos que lograr que esa sala de estudios funcione con confort climático, pero que no consume todo el edificio, que además de hacer un edificio vacío, imagínense lo que consume, porque no recibe calor humano ni de los ordenadores que estén funcionando. Entonces, ese tipo de cosas ya se estaban acometiendo. No es que esto nos haga acometer, estábamos acometiéndolas ya, y lo que ocurre es que un plan que a lo mejor se podía hacer en 3 años habrá que hacerlo en 4. Si los costes se disparan, el plan seguirá en marcha y a lo mejor se alarga un poquito más su duración, pero el plan seguirá en marcha. Y desde luego, si podemos ir con las administraciones de la mano para hacer proyectos conjuntos de mejora de autoconsumo energético, créannos que iremos, pero nosotros no hemos podido ir. A los que hemos podido ir, por ejemplo, a los de Unidigital, sí que vamos a trabajar, como ha dicho, sensorización, aislamiento, intercambio a LEDs, todo esto lo haremos dentro de Unidigital, pero donde hemos podido ir, a los PERTE, donde no, a los PER, donde hemos podido ir, no podemos ir. Perdón, yo tengo una duda. Si la calefacción se ha quitado, se ha bajado mucho, en algunos sitios se ha quitado, me queda esa duda, ¿no? Esto ha dependido también, depende también de la situación climática del día. Ha habido centros, por ejemplo, en Huesca o en Teruel, que la calefacción ha estado más tiempo abierta, o incluso centros dentro de la propia ciudad de Zaragoza, en los que unos funcionan de manera más eficiente o continua y otros menos. Por ejemplo, en la Facultad de Educación se modula menos la temperatura porque es más eficiente energéticamente, pero la temperatura que tienen muchas veces es superior a la que tienen otros centros que tienen más pérdidas energéticas. Bueno, ahora no es el momento, pero hemos traído una serie de curvas en la que se puede ver las medias de funcionamiento y las temperaturas máximas y mínimas de cada uno de los centros, ¿eh? Y por otra parte también tenemos una valoración más o menos por franjas horarias de cuándo se activaba y desactivaba la calefacción para cada uno de los edificios. Habrán notado que hoy aquí no hay calefacción, ¿verdad? Habrán notado que hoy aquí no hay calefacción. Además, fíjese, como ustedes dijeron, es que dentro de una semana se habría quitado oficialmente. O sea, quiero decir que es que tampoco es una alarma de decir, han dejado todo el invierno. No, si es que estamos en primavera ya. Es que dentro de una semana el frío oficial ha dejado de existir. ¿Y el plan no es aplicable a todos los edificios de la Universidad de Zaragoza o pueden quedar exentos laboratorios? El plan horario, mire, el plan horario depende, claro, los colegios mayores, ahí está viviendo la gente, indudablemente. Y el plan de horarios dependerá de cada centro. Hay centros que ya prácticamente por la tarde tienen muy poca docencia. Centros como el mío, cuyo decano ya lo dijo, como el mío, donde es muy complicado, sobre todo en químicas, por el uso intensivo de laboratorios. Pero, sin embargo, hay otros edificios del mismo centro que a lo mejor pueden tener un tratamiento diferente. Es que esto va a depender de cada uno de los centros y cómo sea su docencia. He dicho que hay centros que tienen muchísimo estudiante que trabaja y que, por lo tanto,
requieren más horario de tarde casi que de mañana. Y todo esto, bueno, pues todo esto se pondrá encima de la mesa. Sabemos exactamente cuánto consume cada centro por metro cuadrado. Esta información la tenemos. Los camiones o los tractores, ¿no? Algo así será. Este año es muy difícil porque los exámenes están programados. Es muy difícil porque los exámenes están programados ya los exámenes. Entonces, habrá sitios donde sea posible cerrar un poquito antes, centros donde no sea posible, pero fíjese que todo está programado. Entonces, un poco lo que hemos hecho es una llamada de atención sobre aspectos sobre los que deberíamos de pensar. Pero con unos horarios de exámenes ya programados y con el estudiantado sabiendo cuándo tiene cada examen, hacer eso ahora sería muy complicado. Es cierto que tenderemos, si es posible, a desplazar un poquito para que las horas de calor más intenso se procuren evitar, por confort propiamente del estudiantado. Pero esto puede ser modificar un examen una hora más tarde, no mucho más, porque los horarios están encima de la mesa y si se puede y solo si se puede, no tomen como una verdad absoluta. Si se puede en algún caso evitar las horas de mayor temperatura, se hará. Si se puede, si no se puede, no se hará. Pero si se puede, se intentará. Va a haber salas de estudio, va a haber bibliotecas, va a haber... Actualmente ya están funcionando. Entonces ahora, como dice el rector, lo que se va a intentar ahora es independizar algunos espacios. Por ejemplo, en la sala de estudio de económicas ya se tenía previsto dentro de la financiación de este año instalar una bomba de calor que permitiera mantener la climatización y la calefacción independientemente de tener los otros edificios totalmente cerrados. Sí, por ejemplo, la sala de estudios de económicas en este momento, si no se independiza, supone activar a la vez 3 edificios: la Facultad de Economía y Empresa, la sala de estudios de económicas y el edificio Paraninfo. Entonces, lo que tenemos que hacer es independizarla para que cuando se use la sala de estudio solamente consuma la sala de estudio. En eso estamos. Claro, permite independizarla y en eso se va a trabajar, que aquello que tenga que estar trabajando fuera de los horarios normales de trabajo esté independizado para no tener que climatizar todo un edificio entero que está vacío en un 90%. No, está funcionando. Cada centro tiene un interlocutor energético porque lo que pretendemos, porque fíjese que esto es corresponsabilidad de todos los universitarios y universitarias, lograr esto. Lo que pretendemos es que el interlocutor recoja ideas, transmita ideas y nos sugiera opciones de mejora que no se nos han podido ocurrir porque cada centro, el edificio es diferente, el uso es diferente y lo que pretendemos es tener un interlocutor energético que nos ayude a optimizar el uso de recursos en cada centro. Pero la pregunta era si lo creamos ahora, es que no, es de ahora, se crea ahora. Yo para ser feliz quiero un camión. Esto es de loquillo. La receptividad es mayor de lo que he leído. Lo que he oído es mayor de lo que he leído. Porque ya en la reunión con los decanos manifestaron que harían todo lo posible y llegarían hasta donde pudieran, sabiendo que cada centro es diferente. Sabiendo que cada centro es diferente, todos los decanos manifestaron que iban a trabajar en la dirección de optimizar al máximo el uso de energía en sus centros, incluyendo los horarios. Sabiendo, como sabemos, que cada centro es diferente, pero vamos, lo que he oído de los decanos, y hoy en Consejo de Gobierno, los 2 decanos que han hablado no han hecho más que decir gracias por poner esto encima de la mesa y por actuar. Los 2 decanos que han intervenido en representación de los decanos, lo que han hecho es agradecer la proactividad del Consejo de Dirección ante un problema que es eminentemente grave. Tenemos ya alguna empresa aragonesa que está en ERTE. O sea, que no es...
Y fíjese lo que está pasando en la calle. O sea, quiero decir que no es un problema de la Universidad de Zaragoza, es un problema de la sociedad europea en su conjunto, ¿eh? Ya no digo española, europea. El Paraninfo. Sí. Paraninfo, básicamente, Sí. el que más gasta es Paraninfo. Se tenía. No. Nunca ha estado toda la noche. Vamos a ver. Nunca. No, vamos a ver. Lo que se ha decidido es una medida más, digamos, de simbólica, De porque, imagen, de imagen. porque realmente el gasto de iluminación de este edificio a lo largo de todos los días que se ilumina entre las 8 de la noche y la 1 de la mañana es 3.000 euros al año. Pero la idea que se tiene es, tanto este edificio como lo que se había planteado de alguna iluminación de otro espacio, es que solamente funcionará los fines de semana. Es decir, mientras estemos en la situación que estamos, es un poco como medida un poco de decir, bueno, también nosotros en los temas más anecdóticos tomamos de una determinación, ¿no? Entonces, los fines de semana se tendrá pues normalmente entre las 9 y las 12 de 3 horas, ¿no? O sea, más o menos. Hasta las 11. Sí. Hasta las 11. Pero eso es más imagen, porque fíjese, hay sitios donde no podemos ahorrar. Nuestros servicios informáticos, que son enormes consumidores, no pueden ahorrar. Los servicios científico-técnicos, pues muchos no se pueden apagar porque cuesta más encenderlos una vez se han apagado. Es decir, que hay sitios donde no podemos ahorrar. Simplemente esos tienen que estar funcionando, porque que dejen de funcionar y volverlos a poner a funcionar es más caro que sigan funcionando. Y esto, el supercomputador, el nodo César Augusta del supercomputador, todo esto tiene en el edificio de institutos y una parte en ciencias. Entonces quiero decir que ese gasto de los servicios científico-técnicos, el animalario tiene que estar funcionando, ese tipo de cosas. Ahí no tenemos capacidad de ahorro, y digamos que la universidad es muy consumidora, no porque malgastemos, sino porque tenemos mucha infraestructura científico-técnica y mucha infraestructura de cálculo intensivo, que es muy caro en energía. Entonces, esa infraestructura no se puede apagar, como pueden entender. Tengan en cuenta que durante el periodo 2020-2021 prácticamente disminuimos un poquito el consumo energético. O sea, que a pesar de tener las ventanas abiertas, etcétera, hubo una modulación. El problema ha sido el precio. No es tanto las prácticas de consumo, sino los costes energéticos. Concretamente, bajando, como ha dicho el rector antes, casi un punto en el consumo, en el 2021 pagamos un 52% más de luz. Con menos consumo que en relación al 2019. O sea, este es el... Sí, aún reduciendo el consumo. Esto es la realidad. Insisto, que hay límites de consumo que no... Si ustedes piensan, hay límites de consumo que la universidad, que aparte de dar clase, hace I+D+I, hay temas de consumo que no podemos reducir, que tenemos instalaciones que tienen que estar y que consumen, porque son así. Y cálculo intensivo, muchas instalaciones científico-técnicas, los congeladores que están a temperaturas muy bajas, fundamentalmente de material biológico. Enfriar esas temperaturas cuesta muchísimo dinero y, sin embargo, tenemos que seguir enfriando esas temperaturas, porque mucha investigación de la que se hace depende de que eso seamos capaces de hacerlo. Por lo tanto, ahí tenemos poco margen. Claro. Ustedes seguro que lo que he dicho ya saben cuál es el centro que más energía consume por metro cuadrado. Este es el que menos. El que más consume es el edificio de institutos de investigación. Y el segundo, la Facultad de Ciencias. ¿Dónde están los servicios de cálculo de la Universidad de Zaragoza? ¿Dónde están la mayor parte de las instalaciones que no pueden apagarse? No tengo la cifra, pero mucho. Créanme que mucho. Tenemos la contabilidad analítica hasta... No tengo la cifra, de verdad. Si lo hubiera... Muchísimo. El instituto es muchísimo más caro
yo creo que consume más el doble del otro más caro o algo así, me parece que era. Tenemos ahí- ¿Tú tienes la cifra? Hay uno que el instituto es en torno al 15% de consumo de energía. ¿Eh? El 15% del consumo de energía Pues de ya toda la tiene la universidad. cifra. El 15% del total. No, uno. solo el de institutos. ¿Eh? Sí, Campo Río Ebro. Pero, sí, pero que es lógico. Tengan en cuenta que ahí tienen el César, tienen los microscopios electrónicos, tenemos un montón de vitrinas para expulsar gases, tenemos supercongeladores que están a menos 80 grados. Es decir, claro, la investigación no es solamente la inversión en material, sino es el consumo energético y la actividad que se desarrolla. Tenemos espacios que tienen que estar a menos de 20 grados, es decir, por las características de las actividades que se están haciendo. Entonces, bueno, independientemente se va a hacer todo un análisis, sobre todo para que la gente tenga la conciencia de lo que se está gastando. Tampoco, es decir, si queremos seguir innovando, tenemos que seguir invirtiendo. Y eso lo haremos, pero que hay que entender que la universidad es consumidora de energía, no solamente porque hay clases, sino consumidora de energía porque la Universidad de Zaragoza hace I+D+I y la I+D+I consume energía.